Hola amigos, bienvenidos de regreso a Two Hungry Cooks. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un lava cake. Lo primero que voy a hacer para mi lava cake es derretir mi chocolate a baño María. Ahora voy a añadir mi mantequilla, mi mezcla de chocolate y voy a mezclar hasta que esté todo bien incorporado y homogéneo. Es importante que esta mezcla de mantequilla y chocolate esté a temperatura ambiente antes de hacer otra cosa. Y también es importante que sus huevos estén a temperatura ambiente, en especial para esta receta, porque no queremos que nuestra mezcla se corte, ya que de lo contrario puede interferir con la textura final de nuestro postre. Mientras está listo mi chocolate con mi mantequilla, lo que voy a hacer es ir añadiendo mis huevos a mi batidora y voy a ir con el aditamento del globo, voy a ir mezclando. Añadir poco a poco el azúcar a la mitad del proceso de batido de los huevos y sabremos que estará listo hasta que llegue a punto de listón. Y aquí están ya mis huevos batidos con el azúcar. Y lo que voy a hacer es ir añadiendo a mi mezcla de chocolate y mantequilla e ir incorporando de manera envolvente. Y ya vamos a añadir todo. Si se dan cuenta, el color de mis huevos antes de añadirlos a mi mezcla de chocolate es un amarillo pálido y está bastante esponjoso, entonces eso va a ayudar a la textura de nuestro lava cake. Y aquí tengo mi harina y mi sal ya mezcladas, y lo que voy a ir haciendo es añadirlos en 3 partes. Este postre es perfecto para compartir con la familia, el novio, la novia, y es súper fácil, como pueden ver, y súper rápido de hacer también. Entonces ese es un gran plus para cuando quieran compartirlo y hacerlo en familia. Y aquí, como pueden ver amigos, ya está listo mi mezcla de lava cake, y lo que voy a hacer ahora es, con ayuda de 2 moldes previamente engrasados, es irles poniendo un poco de esta mezcla. Yo les voy a poner como casi lleno. Y ahora voy a meterlos al horno, ya precalentado, claro. Y recuerden que la temperatura debe ser alta para que por fuera se cocinen perfectamente, pero por dentro sigan crudos. Y en lo que se hornea mi lava cake, voy a hacer una crema de queso mascarpone para la decoración final. Para mi crema de queso mascarpone monté crema para batir y a la mitad del proceso añadí el azúcar y el queso mascarpone. Ya salieron mis lava cakes del horno amigos, entonces es momento de desmoldarlos, decorarlos y comerlos inmediatamente para que sigan teniendo, mientras están calientes, ese efecto de lava. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y les quiero dar las gracias a Fiag Chocolate por habernos hecho estas barras especiales con chocolate mexicano. Esta es una empresa que hace chocolate en Noruega y tuvimos el gusto de que nos hicieran este chocolate especial. Esta es una barra de varias regiones de México, entonces se llama Revival y esta es la de Tabasco. Entonces muchas gracias a ustedes y a Fiag Chocolate.